Vamos a empezar con el capítulo 5, el verso 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren ustedes, este versículo presenta el gran principio de la vida cristiana. ¿Sí? Vivir según el Espíritu. Vivir según el Espíritu. El verbo griego para andar significa ir de acá para allá. ¿Sí? El principio para nosotros es pues andar o vivir controlados por el Espíritu Santo de Dios. Si así lo hacemos, no caeremos en los deseos de nuestra naturaleza humana, muchos de los cuales no son inmorales, pero se refieren a la parte puramente humana, como por ejemplo, voy a poner ejemplo, el gusto por la música y el arte en general. Las obras de las personas bien intencionadas, etcétera, ¿no? Hay cosas que la gente puede practicar y puede pensar que, bueno, está bien, ¿no? Pero recuerden una parte donde la palabra nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, que no te van a coger preso por algo que de pronto consideramos que no está bien, no te va a meter preso por eso. Pero Dios nos exhorta, ¿no es cierto?, a hacer lo correcto, ¿sí? Miren ustedes, hay muchas cosas que en sí mismas no son malas, pero pueden llegar a obsesionarnos y a controlar nuestra vida de manera que ocupan el lugar de las cosas espirituales. Algunos cristianos pueden aficionarse tanto a un pasatiempo favorito que éste podría apartarles completamente de la palabra de Dios. Miren ustedes, yo estaba pensando, ¿no? Y en esta parte de los pasatiempos que nos separan a veces de escudriñar la palabra, de orar y de muchas cosas, como ser, ¿qué diremos el control que ejerce la televisión en este tiempo? Mucha gente pasa viendo televisión por mucho tiempo y está desperdiciando el tiempo. Miren ustedes, quiere decir también, ¿no es cierto?, de las redes sociales en los diferentes sistemas tecnológicos que afectan a nuestra vida personal y familiar. No hay para qué de pronto ampliar, porque ese es el pan de cada día. En este tiempo mayormente a la juventud, aún hasta los adultos. Miren ustedes cuánto tiempo pierden. Entonces, hay que aclarar que no estamos sujetos a ninguna ley que nos prohíba tales cosas. En última instancia, se trata de si somos libres para agradar a Dios y disfrutar de la vida, disfrutar de la familia, de los bienes que Dios nos da. O si estamos esclavizados a ciertas cosas que nos apartan de los valores espirituales, de la comunicación con Dios. Y en el plano humano hasta nos aíslan de la comunicación con nuestros seres queridos. Eso es lo que dice aquí. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la naturaleza pecaminosa, los deseos de la carne. Miren ustedes, el consejo es andar en el Espíritu. Entonces, el que anda en el Espíritu busca las cosas del Espíritu. Ahora vamos al versículo 17. Vamos al versículo 17. Dice en la traducción Reina Valera, ¿no es cierto?, la que está puesta en la pantalla, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Miren ustedes, el apóstol Pablo nos está exhortando en esto, ¿no? Estas dos partes, ¿no? La carne y el espíritu se oponen entre sí. Entonces, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí era que los malos deseos de la naturaleza humana están en contra de los deseos del Espíritu de Dios. Ante estas tendencias y deseos opuestos, fruto de una enemistad absoluta con Dios. Es un fruto de una enemistad absoluta con Dios. El cristiano no puede hacer lo que quiere porque existe una lucha constante. Entonces, miren, vamos a partir de un punto. El cristiano tiene una nueva naturaleza. Si realmente somos creyentes, dice la palabra de Dios que tenemos una nueva naturaleza. Porque las cosas viejas pasaron, he ahí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, lo que éramos antes de ser espirituales, antes de convertirnos al Señor, eso pasó. Todo lo que no edifica, todo lo que no es de buen nombre, todo lo que no agrada a Dios, eso pasó. Eso ya pasó. Entonces, el cristiano tiene una nueva naturaleza. Esto es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. ¿Ustedes se acuerdan ese pasaje cuando Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús? ¿Ya? Eso está escrito en el libro de Juan, capítulo 3. Jesús y Nicodemo, capítulo 3, ahí está. Miren ustedes. Jesús y Nicodemo, ahí está la historia de ese encuentro, ¿no? Y cómo Jesús le explicó esa nueva naturaleza a Nicodemo. Voy a leer un poquito, voy a leer, ¿sí? El versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren ustedes, Nicodemo reconoce, ¿no es cierto?, lo que Jesús estaba haciendo. Que si, lo que él hacía, lo hacía porque Dios estaba con él. Está reconociendo a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. O sea, miren ustedes, aquí hay dos naturalezas. La naturaleza normal entre la unión de varón y mujer, naturaleza normal, ¿sí? Una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Pero viene la otra naturaleza, una naturaleza que viene de Dios, una naturaleza espiritual. Entonces, miren ustedes, extrañado, Nicodemo le dice a Jesús, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, de agua, el bautismo para arrepentimiento, ¿no es cierto? Y de espíritu, el bautismo de Jesús, cuando tú creces. ¿Sí? El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Miren ustedes, muchos tienen una sola naturaleza. La naturaleza adámica, la naturaleza normal, natural, entre varón y mujer. Pero es necesario tener una nueva naturaleza, como dice Jesús, la naturaleza espiritual. Eso es importantísimo. Entonces, en este relato, ¿no?, del capítulo 3, en el sentido de que lo que nace del cuerpo, es decir, de padres humanos, es humano. Y lo que nace del espíritu es espiritual. Es decir, que el cristiano conserva su vieja naturaleza centrada en lo físico,
y no se librará de ella en esta vida. Por supuesto que no. Será un error trágico pensar que puede separarse de ello. Y el que así lo crea se llevará grandes decepciones. En Primera de Juan 1:8, Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, eso no es justificación para practicar el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que están en Jesús, los que han adquirido una nueva naturaleza, dicen, no practican el pecado. Ahora, que nos equivoquemos por cualquier circunstancia, cometamos un error, dice el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos redarguye de pecado. Nos arrepentimos y cambiamos y no lo volvemos a hacer. Eso es cuando uno tiene conciencia de pecado. ¿Sí? Pero el que no tiene el Espíritu no tiene conciencia de pecado y sigue practicando y no pasa nada. Esa es la diferencia, ¿no? Pero que tenemos pecado, por supuesto que sí, porque ante la santidad de Dios, ¿no es cierto? Dios es santo y ante esa santidad es imposible decir que un hombre, por más espiritual que sea, que diga que yo no pequé. Un mal pensamiento ya es pecado. Para Dios ya es pecado. Lo que pasa es que hemos sido, ¿no es cierto?, nosotros justificados por la sangre de Jesucristo. Y cuando Jesús entra en nuestra vida, Dios ve a Cristo en nosotros. Y por eso dice la palabra de Dios que Él intercede por nosotros, ¿no? Él intercede. ¿Para qué? Para que en realidad Dios considere nuestra situación humana, ¿ya? Y nosotros podamos recibir el perdón de nuestro Dios. Eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Entonces, no es justificación, por supuesto, para practicar el pecado, pero que nosotros tenemos circunstancias que pecaminosas, correcto que sí. La Biblia nos enfrenta con la realidad de que usted y yo tenemos dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa vieja y la nueva naturaleza espiritual. Eso es lo que Pablo describió en la última parte de su epístola a los Romanos. Si usted lee esa parte, ahí va a estar esta realidad. Era su propia experiencia y sabemos que ha sido también la experiencia de muchos creyentes que viven este conflicto, ese trastorno de la lucha entre las dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra esa naturaleza física, lo cual nos impide hacer las cosas que nos gustaría hacer y hacer realidad nuestras buenas intenciones. Hay que destacar entonces que la nueva naturaleza espiritual se revela contra los malos deseos de la vieja naturaleza, controlada por el mal. Se trata de un estado de guerra entre ellas. Miren, nosotros decimos vivimos una guerra espiritual. Sí, entre los deseos de la carne y lo que es el espíritu, ¿no? El fruto del espíritu. Miren ustedes, mientras que la carne quiere hacer algo desagradable, el Espíritu Santo te dice, no lo hagas, no lo hagas, ¿sí? Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? El querer hacer el bien está en mí, pero hay una fuerza interior dentro de mí, que queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después él mismo se contesta, dice, Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús, solamente el Espíritu de Dios te puede librar, ¿no es cierto?, de esta fuerza tan grande que es el pecado, que es la naturaleza adánica. Entonces, la pregunta sería, ¿no ha experimentado usted, estimado hermano, esa situación de conflicto en su propia vida? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Yo creo que todos, sin excepción, tenemos ese conflicto. Unos más que otros, por supuesto que sí.
Tenemos la tendencia a dejar al Dios que amamos. Por ello, como ya dijimos, cada creyente se enfrenta con las dos demandas de una vieja y una nueva naturaleza. Eso es la condición de los creyentes. A veces uno puede escuchar a algunas personas que dicen, bien, yo no sé decir si estoy viviendo bajo el control del Espíritu o no, pero mi hermano, usted puede saberlo, yo puedo saberlo. Y no nos debemos engañar a sí mismos en este asunto. ¿Sí? Recuerden lo que dice la palabra. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu si estamos caminando en fe. Nosotros reconocemos si somos guiados por la carne o somos guiados por el Espíritu. Lo vamos a reconocer. Claro que sí, lo vamos a reconocer. Pablo lo dijo con toda claridad aquí. Por tanto, usted no puede equivocarse ni confundirse al tratar de identificar quién controla su vida. En el verso 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Miren ustedes, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. O sea, si tenemos el Espíritu de Dios, ya no estamos siendo guiados, no estamos bajo la ley. Porque si tenemos el Espíritu de Dios, podemos andar como Dios quiere que andemos. Entonces, miren ustedes, es decir, el Espíritu nos eleva a un nivel mucho más alto, mucho más alto. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cuáles son las obras producidas por la vieja naturaleza pecaminosa. Vamos a leer del verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Miren ustedes, las obras de la carne, no del Espíritu, de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías. Miren ustedes, y sigue, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Miren ustedes, un montón de obras de la carne. Un montón. Vamos a identificar de pronto en cuál de ellas nosotros estamos. Pero recuerden lo que dice en la última parte. Muy seria, por supuesto. Miren lo que dice. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren ustedes, una sentencia pero tremenda. El practicar todas estas cosas, dice, nos separa del reino de Dios. Ahora vamos a analizar estos pecados. Aquí tenemos una lista de pecados. Miren, hay 4 clasificaciones en toda esta lista. Pecados sexuales, pecados religiosos, pecados sociales y pecados personales. Miren ustedes, esta división que hemos sacado de todo estas obras de la carne. Miren, en cuanto a los pecados sexuales, el primero dice es adulterio. Adulterio. Bueno, todos sabemos que es adulterio, ¿no? Esto es para los casados que están con otra persona que no es su esposa. Está adulterando, cambiando lo que es, ¿cómo se dice? La verdad sobre la mentira. Algo que no es. Miren ustedes, adulterio. ¿Qué más? Aquí existe la fornicación y se refiere fornicar, que no es casada, por supuesto, pero está fornicando, está con una persona, está con otra persona, con otra persona. Bueno, aquí también está la inmundicia. Se refiere a la impureza sexual y a la atracción de la pornografía. Puede entrar aquí también en la inmundicia. Miren ustedes, la pornografía. Alguien que está, ¿no?, en inmundicia, viendo pornografía. También tenemos aquí la lujuria,
que se refiere al uso ilícito o al apetito desordenado de los deseos carnales, incluyendo también a la brutalidad y al sadismo. Ahora, ¿qué es el sadismo, no? El sadismo consiste en infligir sufrimiento físico y psíquico a otra persona para experimentar excitación y satisfacción sexual. Aquí habla sobre algo brutal, algo que agrede, algo que daña. Entonces, miren ustedes, estas son las prácticas que son rechazables por Dios. Ahora vamos a tomar la otra clasificación. Aquí nos habla de los pecados religiosos. Se menciona la idolatría, que incluye la adoración de ídolos. Para Dios, la idolatría es abominación. Y existe una exhortación inmensa, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, una exhortación inmensa a no ser idólatra. Y por eso recuerden ustedes que Dios tuvo mucho problema con la nación de Israel. Y en este tiempo igual se vive practicando la idolatría. Entonces se incluye la adoración a ídolos, lo cual en nuestro tiempo abarca la obsesión por el dinero. El dinero también es otro ídolo. Y por todo aquello que ocupa en nuestra vida el lugar de Dios. Luego se mencionan las hechicerías. También se incluye las prácticas de brujería. Miren ustedes, eso existe. Hechicería, brujería, y es por prácticas que Dios aborrece, Dios abomina, Dios rechaza. ¿Qué más? Vamos a ver los pecados sociales, enemistades, pleitos, es decir, contiendas, disensiones y luchas. Aquí vemos que los celos y envidias producen situaciones de disensión, rivalidades y tensas discusiones y arrebato de ira entre las personas. Contiendas quiere decir conflictos. Cuando las personas no podían convivir en armonía, estas disensiones daban lugar a divisiones, pequeños grupos que ya caracterizaban a la iglesia en aquella época. Es una lucha, en toda época han habido problemas, desde la época de la iglesia primitiva hasta nuestros días. ¿Cómo se producen divisiones? ¿Cómo se producen peleas entre hermanos? Miren ustedes, todo ha pasado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Qué más? Herejías, se refiere aquí a partidos y sectas. Dos diferentes grupos. El término para homicidios, delito que consiste en matar a una persona sin que exista premeditación u otra circunstancia agravante. Un arrebato de ira lleva al homicidio. Alguien que ni siquiera pensó matar, pero lleva de pronto a que en un momento de arrebato de ira, un mal golpe, mató a una persona. Eso está pasando en estos tiempos, iras incontrolables. Las últimas referencias de este apartado se dedican a los pecados personales, como por ejemplo, los excesos de la bebida, borracheras, lo que está diciendo aquí, ¿no? El pasaje bíblico dice aquí, vamos a ver, homicidio, borracheras, miren ustedes, a eso también se refiere. Entonces, para entender, el emborracharse es un pecado que nos separa de Dios. ¿Qué más? Miren otro pecado, la glotonería. Miren, el comer demasiado ya estando satisfecho y seguir comiendo. Pero que opera no solo a nivel personal, sino también en ocasiones de convivencia social.
en los que los asistentes dan rienda suelta a sus deseos, a sus apetitos, ¿no? Más allá de todo control. Entonces observemos que el apóstol Pablo concluye esta lista de obras de la naturaleza pecaminosa con la frase y cosas semejantes a estas, que indican que él pudo haber mencionado, pero no lo hizo. Dice, y eso quiere decir que los que practican de manera habitual y continua, haciendo esto, no heredarán el reino de Dios. Entonces podemos mencionar la ilustración que presentó el Señor Jesucristo en su parábola relatada en Lucas 15. En ella el hijo pródigo, en su extrema condición de pobreza, cuando no pudo resistir más el hambre, fue a parar a una pocilga para intentar comer la comida de los cerdos. Miren ustedes, ahí está lo que está relatando en pantalla, ¿no? Entonces, miren ustedes, estamos hablando sobre el hijo pródigo, ¿no? Aquel que se emborrachó, aquel que desgastó el dinero, aquel que se pervertió, que no obedeció a su padre. A eso nos estamos refiriendo. Él estaba separado de su padre, pero llegó un momento en que se arrepintió y se volvió a su padre, ¿no? Un hijo alejado de su hogar, no se sentía cómodo. Entonces no se sentiría feliz hasta que abandonase esa prosilga. Aplicando esa situación diremos que si alguien continúa viviendo en esa situación de pecado, se encuentra en una posición peligrosa. Para ello significa que no es un hijo de Dios. Ningún hijo de Dios podría resistir el vivir en el pecado. Tarde o temprano tendrá que salir de esa situación, arrepentirse y volverse al Padre. ¿Y cómo lo recibió el Padre? El Padre lo recibió, dice, con los brazos abiertos. Dijo, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Por eso el Señor dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Así que miren que Dios es un Dios de oportunidades. Dice, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido para que el mundo sea salvo por medio de mí. Y aquellos que estamos compartiendo la escritura, las enseñanzas del Evangelio, les digo siempre eso. Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí? En un momento, en cualquier momento de tu vida, cuando sientas que ya no eres nadie, que estás con una vida totalmente hecha a pedazos, recuerda que existe un Padre celestial, donde tú puedes ir y puedes alcanzar la gracia y la misericordia de nuestro Dios.